Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar nuestra transmisión desde aquí de hoy. Yo siempre, bueno, desde aquí anteriores me explico por qué se llama desde aquí, porque cada uno está en un desde aquí. Yo estoy desde aquí de su casa, Paula está desde su taller, cada uno está desde algún lado de su desde aquí. Pero estamos conectadísimas. Hoy yo, pero así, mega feliz de tener a Paula es la directora de Tipoteca, pero más allá de eso, ya tenemos como rato de ser amigas, de habernos conocido en este mundo tan fascinante de las letras, los lápices y los papeles. Y la invité y aceptó estar acá con nosotros. La verdad que a mí me encanta. A Paula yo, bueno, cuando comenzó todo este boom de lettering, yo compraba todos los cuadernos de caligrafía, lápiz. Yo siempre he sido así amante de los papeles, los lápices. La gente que me conoce sabe que yo, entre libretas y lápices, como quien dice, son más felices que Sheldon Cooper en una tienda de cómics, ¿verdad? Es una, es una locura para mí. Y llego a conocer a Paula, que daba estos cursos de lettering en Combay, en diferentes partes. Y yo creo que los he hecho todos. Y más allá de esto, logramos encontrar un proyecto en el que trabajamos juntas, que ahora más adelante igual lo vamos a ver. Pero entonces hoy estamos conversando con la directora de Tipoteca, que es una súper empresaria con una historia lindísima de éxito, que siempre la vemos haciendo talleres, que estaban los talleres presenciales, como habíamos puesto, habían talleres presenciales, ahora haciendo talleres online, pero hoy vamos a conocer la historia de Paula y la historia de Tipoteca. Así es que feliz de tenerte aquí, Paula. Gracias por haber aceptado este espacio. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchas bien? Bueno, muchas gracias, Bernalí, por la invitación. La verdad es que yo súper contenta y honrada siempre que puedo contar un poquito de mi historia, porque es también como un repaso para mí, un refrescamiento para mí de alguna forma y definitivamente alineadas con los gustos de la papelería y de los pilots y todo. Y nada, encantada. Muchas gracias por invitarme. No, sí, es este tema de las letras, los lápices y los papeles, ¿verdad? Es una pasión, bueno, que compartimos, pero yo he llegado años a decir, no me compro una libreta, no voy a gastar lo que tengo y no lo logro, porque es algo que a uno le encanta. A mí el olor del papel me vuelve loca, además, la libreta no tiene que ser bonita por fuera, sino que para mí la textura del papel es todo. Entonces yo creo que la gente que está aquí, que va a los talleres, debe entender lo que nosotras estamos conversando ahorita. Hablando un poco de cómo llegamos a convenir y hacer este proyecto juntas con la marca y los diseños de las camisetas. Cuando yo empiezo con todo el proyecto de la marca y del concepto de moda positiva y que yo quería los diseños bien bonitos para las camisetas, pues obviamente la primera persona que se me vino a la mente fue Paula. A pesar de que yo he llevado los cursos con Paula, claro que no tengo la destreza que tiene Paula para eso. Yo dije que Paula me va a hacer los diseños que yo quiero. Y en efecto, logramos trabajar este proyecto lindísimo, hicimos estos primeros 5 diseños y luego vinieron las camisetas en negros con 2 diseños más. Yo voy a ver si por acá los puedo compartir, porque lo tengo acá. Un segundo. A ver cómo lo muestro. Así es lo que hicimos. Ahí está uno de los diseños. Además, Paula sirvió también de modelo. Hacemos, hace, como, como emprendedores, emprendedoras, hacemos de todo un poquito, De todo se ¿verdad? hace.
Entonces, venía este diseño de Gratefulness, tuvimos el diseño de Soul Love, aquí está, lindísimos todos mensajes super positivos. Teníamos también el de We Are Not Perfect, que está con Boom, creo que lo hablamos en otra de estas transmisiones, es una identificación para mucha gente que sabemos que somos reales, pero no perfectas, pero que queremos ser perfectas, además. Sí, que a veces sentimos la obligación. La de Happy y la otra blanquita que está por aquí, esta la de Vivir. Y luego, la que Paula anda hoy, está Aquí por está, aquí, la voy a modelar otra vez. sí, la Magic Happen, está. Y finalmente, esta que ando yo hoy, que no se me ve tanto puesta, la Perfect Imperfect. Y nada, este fue un super proyecto lindísimo que trabajé con Paula, pero yo sé que tenés más historias que contar y eso es lo que queremos hoy. Queremos animar además a la gente, a las mujeres, a eso, a que se animen. A veces el miedo nos detiene, pero cuando oímos historias como la tuya, sin darnos cuenta estamos ayudando a un montón de gente, ¿verdad? A lanzarse, a repensar las cosas. Ayer que me contabas también, y ahora quiero que nos compartas el impacto que ha sido mucha gente durante esta época de cuarentena, cómo esto es terapia para la gente. Entonces, todo eso queremos hoy, más después. Comencemos, porque si no, yo no te dejo hablar. Bueno, Contanos de vos y de dónde, en verdad, te nace esta pasión por las letras. ok, bueno, yo trabajé muchísimo tiempo en publicidad, 12 años trabajé en publicidad, las agencias y trabajé también en La Nación fueron mi gran escuela. En realidad, cuando uno trabaja en publicidad, trabaja para muchas marcas diferentes, eso me gustaba muchísimo porque un día trabajas para una marca de carros, otro día trabajas para, no sé, para un banco. De repente te pasas de agencia y trabajas para el otro banco. Entonces, la escuela que tuve fue muy importante para mí, me ayudó mucho a ser versátil, que creo que eso es una característica importante que debemos de tener los diseñadores. Siempre me gustó mi profesión. Desde que estaba en la universidad, yo descubrí los talleres de diseño y estuve siempre convencida que tenía que estar ahí y que eso era lo mío. Y yo creo que desde ahí he sido las personas que me conocen desde que estamos en la universidad, saben que siempre fui muy apasionada y siempre trataba de dar más de lo que me pedían. Y creo que no por demostrarle nada a nadie, sino porque realmente me gustaba. Entonces, a mí me gusta como partir de ahí, esas son las raíces y que creo que, creo que es muy importante como entender desde el inicio, así, desde el por qué uno está en donde está. Después de que trabajé muchísimo tiempo en publicidad, que como les digo, o sea, siempre fue fue una gran escuela y yo aprendí muchísimo, tuve muchas enseñanzas, muchos buenos guías y muchas buenas guías, muchos momentos difíciles como en todo, pero la verdad es que eso para mí es formación. Y hace 6 años yo renuncié estando embarazada de 6 meses. Entonces, muchas personas me decían que siempre cuento esto y les contaba esto esta historia en los talleres, porque todas las personas me decían, usted está loca, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer esto en este momento? Pues siempre he pensado que, o sentí también en ese momento que tenía que hacerlo justo ahí en ese instante, porque si no después iba a ser más complicado. Claro, ya tenía algo ahorrado, tenía algunos proyectos ya encaminados y a partir de ahí empecé con proyectos de diseño gráfico en general
Siempre he hecho un poquito de todo, me gusta ilustrar, de repente estuve mucho digamos, en producciones audiovisuales, en comerciales, pero estando en una de esas agencias, en algún momento en el que no estaba como tan feliz, estaba un poquito frustrada, ¿verdad? Tal vez no sentía que estaba como dando todo mi potencial. Yo creo que todas las personas que somos como de diseño y de arte somos bastante sensibles y siempre necesitamos como inspiración y motivación. Entonces, en un momento de no motivación, empecé a buscar de qué manera podía yo sentirme más inspirada, encontrar algo que me retara, y ahí fue donde tuve este primer acercamiento con la tipografía, el lettering y la caligrafía que estaba como surgiendo en ese momento. Era como, eso fue, ¿qué te digo? Hace 8 o 9 años. Siempre ha existido y siempre ha sido parte de la comunicación, pero estaba teniendo muchísimo auge, ¿verdad? Lo que pasaba era que potenciaba los mensajes, se hacía muchísimo más llamativos, más visibles, y bueno, eso me conquistó. En uno de los festivales de diseño vinieron unos argentinos y a dar un taller, entonces yo me inscribí y ahí empezó todo. Yo hacía todo esto como de forma muy empírica porque en la universidad llevé dos talleres nada más de tipografía, específicamente de letras. Entonces me tocó ir a investigar, me tocó dibujar miles de letras que no estaban bien construidas ni nada parecido. Eran un desastre, pero ahí empecé. Y entonces, para volver a la historia como diseñadora independiente, eh, empecé con diferentes proyectos de diseño gráfico en general, desarrollo de imagen corporativa, bueno, un montón de proyectos, pero poco a poco me fui especializando en proyectos que tenían que ver más con letras, ¿verdad? Y en ese mismo año comencé a dar talleres abiertos al público. Bueno, al principio eran talleres para mis conocidos, yo los ponía en mi Facebook. Entonces, después, siempre cuento que después ya se me acabaron los conocidos que querían llevar los talleres, y entonces los abría al público y los daba en mi casa en ese momento. Y bueno, eso fue ya hace 5 años y llevo 5 años impartiendo talleres de lettering caligrafía que han sido, la verdad, una grata sorpresa y una gran revelación, porque yo no sabía que tenía la vocación de enseñar, ¿verdad? Siempre desde pequeña me etiquetaron de que era muy tímida, de que era muy callada, pero poco a poco me di cuenta de que eso era una idea, digamos, que no era tan cierta. Y bueno, y fue como te digo, una gran revelación porque en el camino me he dado cuenta que he podido ayudar a muchísimas personas. En estos talleres yo he podido conocer a muchísimas personas con muy variados objetivos a la hora de inscribirse en un taller de esto. Y la verdad es que ha sido, como yo siempre lo digo, una grata sorpresa para mí. Y bueno, y me ha abierto muchísimas puertas, la verdad. Y en todo este tiempo dando talleres, pues he conocido a cualquier cantidad de personas, y ahí fue donde te conocí a vos precisamente. Entonces, como te digo, ha sido una puerta tras otra que se ha ido abriendo, de mucho trabajo, pero de muchas satisfacciones y también de lecciones, que son cosas que tal vez uno no ve en Instagram o en Facebook, que hay muchas lecciones y pues muchos errores también en el camino de que a los que nos enfrentamos. Y más o menos, en resumen, esa es la historia. Y bueno, y ahora yo renuncié cuando tenía 6 meses de embarazo, y Amalia ya tiene 5 años y resto. Y ella es, como siempre digo, la gerente general de Tipoteca. No, yo no soy la gerente, yo no soy, es ella. Siempre anda por ahí cerquita, ¿verdad? Siempre anda por ahí cerquita. Sí. Yo, bueno, creo que comencé a ir a tus talleres. Vamos a ver, esto eran los de Combay, eso fue que hace como 3, 4 años. Sí, yo empecé, como te estaba contando, a impartir talleres en la casa. Después busqué
lugares o me llamaban de agencias de publicidad y empresas para que fuera, pero encontré un lugar que me parecía maravilloso, que fue ahí donde vos iniciaste en los talleres, que es Combay, en Escazú, frente a Multiplaza. Un lugar lindísimo en donde la verdad es que disfruté un montón de los talleres, en una luz lindísima, y bueno, ahí tenía oportunidad de recibir a muchísimas más personas que en mi casa, ¿verdad? Porque era un lugar más grande. Ahí fue donde empezaste a ir vos, y sí, eso fue por ahí de hace 3, 4 años aproximadamente. Sí, lo chiva que decís es que la gente que participa es de todo, ¿verdad? Yo he estado en talleres con doctores, de todas las profesiones, ¿verdad? Porque Paula siempre pregunta quién es y de dónde viene, como para conocer un poco su diferencia. Y uno dice, aquí hay de todo, ¿verdad? Hay gente grande, gente más jovencilla, de todo. Entonces yo imagino que para vos ha sido súper bonito eso, ¿verdad? El interactuar con tantas diferentes personas, saber que la pasión, de pronto por letras y por todo esto que vos haces, este arte tan lindo, no tiene edad, ¿verdad? Desde los jovencitos hasta los más grandes. Pero justo ayer me decías la satisfacción que tenés de saber que esto también le está sirviendo de terapia a la gente, ¿verdad? De cuántas historias bonitas has oído ahorita durante la pandemia, en los talleres que estás dando online, en los kits que vendes, que la gente te los compra para hacer en la casa. Contanos. Sí, bueno, en los talleres, de verdad, los talleres son un espacio en donde convergen personas de muchas profesiones, como vos lo estás mencionando, de muchas edades. Entonces es un espacio muy extraño en el buen sentido, porque tal vez vos nunca en la universidad o no sé, en tu trabajo, nunca te vas a encontrar como esa mezcla de personas, ¿verdad? Entonces por ahí se vuelve un espacio muy rico. En donde se conocen personas que vienen, como te digo, con muchísimos objetivos y que son de muchas áreas. Entonces, de repente alguien como que le aporta a la otra persona algo, o se generan nuevos negocios, o se generan amistades, porque han surgido de estos espacios también muchísimas amistades. Y las motivaciones o las razones para estar en esos talleres son muchísimas. Puede ser que de repente te cuente que personas como de profesiones muy particulares como medicina o no sé, o leyes o finanzas, quieren como desconectarse de así, pero de una manera extrema de su profesión y de su día a día. Entonces, normalmente los talleres los da fines de semana. Entonces, ese era como uno de los objetivos. Otras personas tenían, o muchas de las personas que vienen a los talleres, pues tienen sus negocios propios y quieren como tener este recurso para poder aplicarlos, ¿verdad? Aplicar a esos negocios, ya sea pastelería, moda, eventos, o sea, no te puedo explicar la cantidad digamos, de emprendimientos y de personas que tienen sus emprendimientos y que ven en el lettering y la caligrafía como una posibilidad, una aplicación. Bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues hubo no sé, unas 2 semanas en las que yo dije, bueno, ahora qué va a pasar con todo esto, estaba un poco como congelada, como yo creo que todos, ¿verdad? Entonces yo pensé de qué forma yo podía seguir estando con todas las personas y con todos los alumnos y con todos los clientes y con todas las personas que incluso que no me conocían, cómo podía estar yo ahí apoyándolos de alguna forma. Entonces surge la idea de ofrecer las guías de práctica, ¿verdad? Que la idea con estas guías de práctica es que las personas las reciban y las puedan, o las podían, o las pueden, en realidad todavía están, las pudieran imprimir desde sus casas para no salir. Y acompañado a estas guías hice una serie de videos en YouTube para contarles un poquito cómo utilizarlas, porque muchas personas llegaron acá y no habían llevado ningún taller nunca, ¿verdad? Entonces, lo lindo de esto, la verdad es que me he dado cuenta y las personas me han dicho durante este tiempo, que yo te decía ayer que a mí me bajaban las lágrimas en muchos momentos, porque me agradecía muchísimo de
ayudar, por haberlos ayudado, yo sin saber, ¿verdad? En realidad, uno tiene como un objetivo, una intención, pero uno no sabe realmente hasta dónde puede llegar con lo que uno hace, o sea, qué alcance puede tener, que puedes tener con lo que haces. Entonces me agradecía montones que todo esto se ha vuelto una terapia en estos momentos de ansiedad. Definitivamente esto tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Aprender lettering y caligrafía tiene muchas cosas positivas y se vuelve una terapia. O sea, ¿por qué? Porque vos te desconectás del mundo que tenés alrededor Te lo y digo tenés que concentrarte sí o sí, ¿verdad? Si no estás tan concentrado, entonces puede ser que las cosas no te salgan tan bien. Entonces sí requiere como un nivel de concentración. Entonces yo siempre les digo que busquen un espacio en sus casas, pongan música, que haya buena iluminación para que todas estas cosas aporten a la práctica. Entonces ha sido muy satisfactorio porque de verdad personas de todas las edades, algo muy bonito que ha pasado es que entre la misma familia, ya sea la mamá y la hija, o las hermanas o hermanos, entonces se han dedicado como en conjunto a practicar, ¿verdad? Entonces como que refuerza la unión y bueno, han sido tantas historias lindísimas y tantos mensajes y además yo agradezco mucho que las personas le cuenten a uno, ¿verdad? Ese tipo de cosas, porque a veces uno trabajando solo está como de este lado, solo, literal, ¿verdad? Y no hay nadie que te diga, no hay nadie que te diga nada, ¿verdad? No recibís tanto feedback como cuando estás trabajando en una oficina y tenés jefes y compañeros y demás. Entonces, y no solo por escucharlo por escucharlo, sino porque es un motor que lo impulsa a uno a seguir haciendo lo que hace, ¿verdad? Entonces a veces uno está súper cansado, a veces es mucho trabajo, hay que responder mensajes de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, del mail, y a veces uno siente como que uno siente que ya no puede, pero cuando recibe esos mensajes uno se carga de energía y continúa. Para mí es, por eso yo lo agradezco muchísimo, porque a veces uno se cuestiona también muchas cosas y no es como que uno tiene todo resuelto, ¿verdad? Entonces eso uno lo agradece un montón, ¿verdad? Entonces son historias. además, en tu caso, igual que en el mío, con la marca, somos la empresa. Uh -huh, uh Ajá. -huh. ¿Verdad? Entonces uno diseña, uno empaca, uno envía, uno contesta por aquí, contesta por allá. Uh -huh. Pero ayer que estaba oyendo un audiolibro te decía qué es lo que hace latir tu corazón, Uh -huh. ¿verdad? Y entonces yo me quedaba pensando en mi marca, ¿verdad? Y lo pregunto a vos también desde tu hipoteca, porque yo sé que cuando uno le hacen esa pregunta piensa en los hijos y ¿verdad? En ese tipo de Uh cosas, -huh. pero no, es de una marca, ¿qué es lo que te hace latir el corazón? Pues me estás preguntando. Ok, bueno. Creí que es que iba a contar algo. No, pues yo, pues sí, obviamente que mi hija, mi negocio, ¿verdad? Todas esas cosas son realmente importantes, pero volviendo a lo que te decía del origen, eh, digamos, de por qué uno hace las cosas, yo creo que para mí primero eso es como terapia para mí. O sea, eso, el arte, digamos, el diseño, todo esto, el color, los trazos, los papeles, todo esto de alguna forma es una terapia para mí primero, es una satisfacción que como te decía, no es para nadie, eso es primero para mí, ¿verdad? En los momentos de tal vez de más difíciles, de tristeza, de cansancio, yo me pongo, o sea, a mí nadie es que me dice, mira, ponete a dibujar un ratito o a pintar para que se te quite. Yo lo que hago es inmediatamente, eso es como es el diseño, el arte, las pinturas, los papeles son mi psicólogo, mi psicóloga, y primero es ahí, eso es como, como lo más sincero eh, y mi motivación como, es una necesidad. Yo nunca he podido, desde que estoy en la universidad, y bueno, desde que tengo memoria en realidad, yo nunca he podido dejar de dibujar. Ya casi voy a cumplir 40 años y no he podido dejar de pintar y de dibujar, aunque la intención no sea ser
pintora famosa o ilustradora famosa, nada de eso, o sea, hay como una necesidad muy, Crear. muy Ujú. natural de crear, en que eso es parte de mí y de ahí nace, ¿verdad? O sea, las letras, además en las letras, dibujar letras y escribir todo esto es una mezcla de dibujo, de diseño, de arte. Entonces, de Ujú. ahí, eso es como lo que hace latir mi corazón primero y después vienen todas estas demás cosas súper positivas, que es la gente, es el negocio, son las oportunidades, es conocer personas, también evolucionar como profesional, eso es muy importante porque conforme vamos haciendo, nosotros mismos vamos avanzando, evolucionando, mutando. Entonces es Ujú. riquísimo porque esto hace que uno siempre esté como fresco, como que esté vivo, como que, ¿verdad? Como que no, nunca yo siempre digo que yo nunca me canso, y si me canso, no, sí me canso, pero si me aburro, ¿verdad? Más bien si me aburro o llega un momento como de bloqueo, yo lo que intento hacer es probar con otra técnica, probar otro estilo, probar hacer algo que no necesariamente me salga, ¿verdad? Entonces es un reto constante, muy así, esto es muy hacia dentro mío, o sea, y todo lo demás yo creo que surge de esa necesidad, digamos, de crear. Es Era lo parte que te de iba, cómo soy. sí, que era lo que te iba a decir. Vos no tenés un taller de lettering, ¿verdad? O sea, cuando yo comencé con vos, fue el del básico, ¿verdad? Entonces, hay que meterse al básico, obviamente, pero ahí nomás vino el de acuarela y después el de no sé, todos los que he llevado, y vos tenés a Pizarra. ver, el de pizarra, yo hice el de pizarras. Ujú. Pero entonces, vos misma estás constantemente haciendo producto nuevo, ofreciendo productos nuevos desde tus talleres a la gente, lo cual lo hace también súper dinámico y divertido. Y no sé si es algo más. Ya tenés la base, pero puedes aprender una técnica nueva, ¿verdad? Y eso a vos misma te mantiene en constante evolución, Y porque podrías reto. repetir un curso, ¿no? Pero vos no repetís cursos. De hecho, el que hicimos acá en mi casa, que ese, tengo que contar la historia, yo la verdad que quería llevar el bendito curso de empaques navideños, Ajá, eso pero fue no el podía año ir a la pasado. feria. El año pasado le digo, Paula, si yo hago un grupo, lo hacemos en mi casa. Y me dice, Alme, vamos al grupo, ¿verdad? Hicimos el taller acá en la casa. Es lindísimo, ¿entendés? Y es eso, es un desconecte. Además, te conoces con otras personas. Yo he conocido gente en los talleres que uno dice, qué chido, ¿verdad? Cuando te cuentan lo que hacen y demás. Entonces, uno también como participante conoce a otras personas que tienen la misma pasión, pero que además tienen otras profesiones también donde uno logra conectar por ahí también. Pero creo que eso hace muy dinámico Ujú. lo que vos haces, lo que ofreces, ¿verdad? Que tenés esa variedad de talleres. Ajá. Pero además de los talleres, Paula, decime, me ibas a No, no, comentar es algo. con respecto a eso es muy interesante porque los talleres de tipoteca son el reflejo de lo que yo soy, que lo que te decía, si yo me aburro, cambio técnica. Y entonces yo trato también como de darles eso para que tampoco, no se aburran tampoco y que, porque en esto no hay reglas, o sea, no es como que yo diga, mira, ahora el siguiente paso es hacer este taller, o sea, son propuestas que yo les traigo, mucho que surgen de mis propias necesidades, digamos, de creación. Ujú. Y eso con los talleres, ¿verdad? Que era lo que iba a comentar, Ujú, pero ujú, mira, has hecho proyectos de todo. ujú. ¿Verdad? Cortano, no sé, debes de tener, y sin decir marcas, de pronto algún proyecto que fue súper innovador para vos. Y no por no hacerle publicidad a las Bueno, marcas, no poder revelarlo. no, 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 sí, sí, sí. Bueno, he trabajado, como te decía hace un ratito, esto ha abierto muchas puertas y creo que ha sido muy importante ser muy versátil y no tener miedo, no, porque siempre a uno le va a dar miedo, ¿verdad? Hacer cosas nuevas, pero no dejar de hacerlas porque no necesariamente las hayas hecho
antes, por ejemplo, o sea, ok, llegan solicitudes muy variadas y esto de lettering y caligrafía, pues vos lo podés hacer en N cantidad de materiales y de tamaños y demás, entonces a mí me llegan correos o mensajes que se vuelven como, o sea, cuando me llega un correo así de alguien que me dice, bueno, es que tengo un proyecto y queremos ver si vos podías hacer una frase o contar una historia dibujada y con lettering sobre un carro para un comercial. Y yo, entonces yo, uff, ¿verdad? O sea, primero que todo, bueno, me encanta, o sea, me encanta recibir como esos retos. Y entonces inmediatamente mi cabeza empieza a pensar de qué forma lo resuelvo, ¿verdad? Para poder, o sea, cuando voy leyendo, ya mi cabeza va diciendo, bueno, esto tal vez lo puedo hacer con este material, uy, qué susto, pero bueno, podríamos probar, conforme voy leyendo el correo del mensaje. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, bueno, eso que te digo fue súper, súper lindo. Fue con una agencia de publicidad y contamos toda una historia, un guión, para un comercial, para la Cele, sobre un carro. Y entonces Lo el hiciste momento como directo en el carro, lo hiciste directo en directo. el carro, ajá, directo, y había que dibujar todo, sobre todo el carro, y era un carro grande. Entonces, el momento más interesante que recuerdo, tengo muchas, yo siempre digo que en algún momento, lo que hablabas vos ayer de anotar como los momentos como interesantes del camino que uno recorre, yo decía, yo puedo escribir un libro con todo lo que me ha pasado y con todos esos momentos en los que yo digo, y que, o sea, para ese proyecto me acuerdo que llevaba varios, fuimos a hacer una prueba previa, porque yo siempre, eso es una de las cosas que yo siempre pido, hacer pruebas previas con los materiales para que funcione bien. Entonces me acuerdo llevar varios marcadores de pintura acrílica y tenía que hacer la prueba sobre la tapa del carro nuevo, ¿verdad? Y yo, o sea, y bajo el sol, me acuerdo que me bajaba el sudor y yo decía, ok, si este pilot no se quita, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces yo llevaba un trapito con agua y después con un disolvente, pero yo decía, bueno, este disolvente, si lo paso y si Que le no me quita la aguante la pintura, pintura. me lo van a cobrar. Entonces, pasan como cosas tan divertidas como esas, pero yo mantengo mi cara de profesional, de no Claro, miedo, por ¿verdad? supuesto. De valentía, porque de ahí hay que hacerlo y hay que probar. Eso es un riesgo como súper rico, al que tenemos que exponernos, ¿verdad? Porque si no hacemos, ¿verdad? Si no probamos, entonces no sabemos si se puede o no. Y yo siempre les digo a los clientes, bueno, casi que puedo decir que casi que todo se puede hacer. Y como te digo, en esto no hay necesariamente reglas, esto es muy nuevo, entonces uno tiene la posibilidad de probar y de hacer cosas que nunca se han hecho, entonces lo vuelve más emocionante. Es como, yo a veces cuando estoy haciendo esto me siento como una chiquita probando cosas nuevas, ¿verdad? Y ahora que yo tengo una hija de 5 años, que yo sé que ya está viviendo muchas cosas por primera vez, a veces así me siento yo, ¿verdad? Cuando hay que experimentar. Entonces he hecho murales, este, retos, por ejemplo, para una sola persona haciendo las cosas a mano, retos son, por ejemplo, cantidad de objetos personalizados, ¿verdad? En algún momento tuve que hacer más de 500 bolitas navideñas personalizadas. Yo un año hice como 5,000, no me acuerdo, pero, pero esos son retos también porque se trabaja con poco tiempo, entonces, como te digo, o sea, en la marcha haciendo, pues, uno obtiene experiencia, si no, no hay otra forma. Y ese miedo, ese susto del Es inicio, lo rico. es lo rico, y uno tiene que dejar, o sea, tiene que sentirlo, o sea, uno no se puede negar a ese miedo porque no lo vas a dominar nunca. Entonces, como decir, bueno, no importa, tengo miedo. Si me equivoco, y con lo que siempre les digo en los talleres, si se equivocan, no se preocupen, lo volvemos a intentar y ahí hay más bolitas para personalizar. A veces uno no tiene posibilidad de Equivocarse. equivocarse. Me acuerdo también que hubo una activación en la que tenía que personalizar cerámica. O sea, los clientes compraban las piezas de cerámica, platos, vasos, tazas, las tenía que personalizar, bueno, podía limpiar, pero si me equivocaba, borrar y después se secaba con una secadora. Y eso lo tenía que hacer como en cuestión de, no sé, 5 minutos, 10 máximo.
Y en las activaciones, digamos, en actividades, digamos, en las que tengo que personalizar cosas, ahí sí no me En puedo vivo, equivocar. que eso En es otro vivo, rollo, ¿verdad? Es que en cuando vivo. te piden, y en la casa, tener las bolitas manchadas, hacerse una prueba y qué sé yo, pero yo llegué al evento este en el Inter, que estabas personalizando las copas, Ajá, ¿verdad? Los tags de las copas. ajá. Es en vivo, que además hay una fila de gente esperando para personalizar la copa, ¿verdad? No hay para dónde equivocarse mucho, pero eso que decir del miedo, yo creo que si uno deja de sentir miedo, tiene que ser, o sea, tenga miedo. Ujú. Tenga miedo si no siente miedo, ¿verdad? Porque yo creo que ya te llegó a un punto tan grande de pronto el ego que uno dice, esto yo lo hago con los ojos cerrados, no me da miedo. Pero qué rico es cuando todavía, claro, sentís susto de algo y es eso, ¿verdad? Que te reta a hacerlo bien, sea en vivo o sea en la Sí, casa. siempre es un, como te digo, un reto que te genera adrenalina, que te genera estar muy concentrado, concentrada, que te genera querer hacerlo bien. eh, no sé, son tantas cosas como que tal vez ya yo tengo como interiorizadas y muchas personas cuando estamos en activaciones, así en eventos, personalizando cosas en vivo, me dicen, y muchacha, ¿usted no le da susto y como pánico escénico que todo el mundo está viéndola, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas viéndome. Lo que pasa es que yo tengo que entrar como en una burbuja, ¿verdad? Mía para concentrarme y que eso que está alrededor mío no me afecte, ¿verdad? Es este Sí. nivel de concentración y que son cosas que también han servido como, no sé, para mi disciplina, para enfocarme en ciertas cosas, o sea, todo esto ha sido por eso, yo siempre digo y agradezco demasiado, porque ha sido aprendizaje diario, constante, a veces es eh, uno no sabe para dónde agarrar definitivamente. O sea, a veces yo llego y tengo una lista de cosas por hacer y camino para un lado y camino para el otro y hago un poquito de una cosa y, ¿verdad? O sea, como cualquier persona, porque a veces Sí. me gustó también como la idea de sentarme a conversar aquí un poquito de lo que hacemos, porque a veces las personas solo ven tal vez el resultado final pero día, como a cualquier persona, me pasa que a veces no sé qué hacer, a veces no sé cómo resolver, a veces me sale mal y tengo que correr por más materiales. Bueno, ya eso como que es una lección aprendida, siempre compro más materiales de la cuenta porque ya sé que puede haber error, o sea, y algo muy importante también es que yo siempre le digo a los clientes cuando me piden que haga cosas a mano, justo les digo eso, o sea, soy un ser humano y puede haber error, ¿verdad? O sea, puede haber error, yo no soy una máquina, entonces nada más hay que contemplar N cantidad más de platos o de bolitas o de, no sé, porque eso siempre, y esas son cosas que hay que decirlas porque es un trabajo a mano, entonces uno se puede equivocar. Yo me Y también hay acuerdo que para permitírselo, o sea, sí, sí, sí. Que me personalizaste bolitas de Navidad con los mensajes de las camisetas, ¿verdad? Entonces, si alguien que ajá, nos ajá. está viendo recibió una de esas bolitas por Paula, si tienen una camiseta de Dani Gómez con mensajes positivos, las diseñó, los hizo los mensajes Paula. Y yo no sé si te ha tocado llegar a algún lado donde te encontres con algo que vos hiciste, ¿verdad? Que debe de ser, no sé, si llegaste alguna vez a alguien con una taza que es Ah, personalizada, sí, o, sí, ¿verdad? Que sí, es sí, y es divertido. lindísimo. Es lindísimo los murales o de repente, bueno, trabajé mucho tiempo en publicidad, entonces hay logos y hay gráficas que todavía están por ahí, bueno, y además lo he hecho a mano, como que la gente que lo compra lo valora mucho, entonces lo cuida mucho, entonces también hay bastantes personas que me han dicho, bueno, que eso no lo conté, que yo tenía una marca antes que se llamaba Amigo Félix, en donde encuadernaba libretas, eso fue durante, no sé, como 10 años encuaderné en no sé cuántas libretas y a veces me dicen, ay, yo tengo una libreta de amigo Félix, todavía guardada
y me la enseñan o me mandan fotos y yo digo, wow, esa libreta ni me acordaba. Hay, y es muy importante también, y lo que te decía ayer, hacer también a veces como un repaso de lo que uno ha hecho y el camino que Sí, ha recorrido, porque a veces a uno se le olvida por todo ese camino por donde pasó, que es lo sí. que hace que nosotros seamos lo que somos ahorita, ¿verdad? Sí, Pero sí me el he otro día topado. que lo hablábamos, sí, ayer yo le contaba a Paula que a raíz de escuchar también, porque me encantan los audiolibros, aprovecho el rato que voy manejando, ¿verdad? Ya uno sentarse con un libro a veces cuesta y es lo que me encanta por el olor, Ujú, pero aprovecho escuchar audiolibros y me he dedicado también a escuchar algunas autobiografías. ajá, Pero uno dice, puña, a veces hay que tomar nota, guardar esos recuerditos por ahí, porque tal vez nunca escribamos un libro, pero le queramos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y cosas que en el tiempo se le olvidan, pero ujú, fueron importantes a la hora de hacer un emprendimiento, para, tal vez para vos ahorita, un proyecto que hiciste, no sé, hace 3 años, ya es un poco irrelevante porque has hecho proyectos más grandes, pero eso fue lo que te dio este aprendizaje y a cómo fuiste evolucionando. Entonces yo le decía a Paula que yo tengo un cuadernito, se lo enseñé ayer por aquí, ujú. tiene el escrito, pero bueno. Y entonces yo, de cuando en cuando, me pongo a anotar cosas que he venido haciendo con la marca, ¿verdad? Fechas, en tal fecha me pasó tal cosa, hice tal otra, no sé, como esos eventos, porque cuando uno esté más viejo, de pronto va a ser muy interesante recordar el camino que se recorrió. Sí, y cuando uno repasa esos proyectos, ¿verdad? Es como riquísimo. Yo me siento y te contaba ayer que todo este tiempo también como tan metidos con más tiempo para estar en la casa, así me puse a revisar como los trabajos viejos y las fotos viejas. Y más allá del trabajo, ¿verdad? Porque también bueno, uno como diseñadora, yo digo, bueno, eso tal vez lo hubiera hecho así o de otra forma, o lo hubiera acomodado así, o ese diseño está horrible, pero más allá de eso, uno lo que recuerda es como lo que vivió haciéndolo, las horas de trabajo. Me acuerdo que eh, el primer trabajo que yo hice en la vida era diagramar la página de los cines de Viva, la cartelera. Ese fue mi primer trabajo, que era, no sé si te acuerdas, que uno abría la página y estaba toda la cartelera, los horarios, los cines. Ese fue mi primer trabajo. Y yo duraba, Pero era en el periódico o en yo online. trabajaba propiamente en el cine Magali. Entonces yo era un Ok. in-house, digamos, una diseñadora que estaba ahí propiamente, y yo diagramaba esa página y luego la mandamos a La Nación para que la montaran e imprimieran, ¿verdad? En la madrugada. Okay. Entonces, Uh-huh. yo duraba horas, o sea, tal vez ese trabajo lo haría hoy en 5 segundos, pero yo duraba horas de horas de horas de horas hasta que todo quedara perfecto, ¿verdad? Además de que no sabía usar también los programas y demás. Pero yo lo que recuerdo de todos esos momentos, por ejemplo, es estar ahí trabajando muy tarde así y escuchando la película que estaba la tanda a las 9, porque era la oficina, estaba a la par del cine, o no sé, o cuando llegaba don Luis y me decía, usted tiene que ver esta película, pero o sea, esas son las cosas que uno recuerda de esos momentos en los que uno, ¿verdad? Trabajó tanto y de todo ese camino que uno ha recorrido. Esas son para mí como las cosas más valiosas, como recordar todas esas cosas bonitas y bueno, de vez en cuando uno recuerda las cosas feas, porque también son lecciones, Claro. pero sí es muy importante como a veces sentarse y como echar para atrás, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi cuenta de Instagram, para mí es como un diario, es como un portafolio también, pero más que un portafolio, para que todas las personas vean mi trabajo, es como un diario en el que yo voy contando lo que hago, los proyectos, y de repente quiero hacer una ilustración, pues la comparto y tengo ganas de compartirla, lo hago. Entonces, de vez en cuando me siento y escroleo y veo las cosas viejas, ¿verdad? Y a cada proyecto yo le tengo como un especial cariño porque de verdad fueron lecciones. Y si no hubiera hecho todo eso
que hice, pues no estaría tal vez haciendo lo que hago hoy. Entonces yo creo que uno tiene que apreciar mucho, a pesar de que los trabajos tal vez no eran tan buenos y uno no sabía un montón de cosas, pues siempre hay que querer mucho de los procesos y los proyectos en los que uno trabajó, ¿verdad? Para mí eso es súper importante porque es de uno, ¿verdad? Uno, y en esto de uno está creando, Claro, son como montones de hijos que andan por ahí, ¿verdad? De alguna sí, forma. Pero sí es Paula, importante. normalmente uno, sí, claro, cuando uno, a mí, pues yo paso comprando marcadores y yo abro esa puerta que está allá atrás, tengo un montón. Pero cuando uno, Abrila. cuando uno va a comprar un lapicero, un marcador de estos, uno normalmente escribe el nombre de uno, ¿verdad? Normalmente. Ah, sí, sí. Cuando vos probas un marcador, ¿qué palabra escribís? Pues, qué vacilón, nunca había pensado, nunca me he fijado, pero ahora más que una palabra, bueno, yo creo que Amalia. Ahora sí, ahora que lo pienso es Amalia, Amalia. yo esperaba que contestaras Es eso, Amalia. ¿sabes por qué? Tal vez no te O das sea, cuenta, pero en los talleres, incluso no. cuando vos estás dando, la prueba que vos haces es el nombre de tu hija, Ujú, ¿verdad? Entonces uno ujú. normalmente va No y lo pone había el nombre, pensado. pero vos sí, normalmente escribís Amalia, que seguro ya lo haces con los ojos cerrados y siempre te va a Ujú. salir, ¿cierto? No, y además como que sí pruebo sí pruebo los marcadores y todo, a ver si me sirve para lo que lo necesito, pero generalmente escribo una A o escribo Amalia, pero no me lo había pensado hasta ahorita que me lo preguntas. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el marcador que no puede faltarle a Paula? Uy, verás que, como te decía hace un rato, yo como que soy un poco infiel en ese sentido, porque yo cambio de pilot, de marcador a cada rato, o sea, sí, digamos, un lápiz no puede faltar nunca, pero digamos, incluso hasta en eso, como que cambio, porque de repente uso como una marca y me gusta una marca y digo que es la mejor marca del mundo, después digo, no, quiero trabajar con lápiz de minas porque es más preciso, porque los trazos, no sé, por X o Y razón, pero voy cambiando constantemente. Ahora, digamos como de toda esa gama de marcadores y materiales, no me pueden faltar los marcadores tipo pincel, que son como los que más utilizo para las técnicas, para el estilo de letra, digamos, que más hago, con el que más me siento a gusto, entonces son como los marcadores tipo pincel, que hay muchas marcas y siempre me preguntan que cuál marca es la mejor, pero yo como te digo, soy un poco infiel con las marcas. Entonces, la verdad es que es muy rico, o sea, es como un juego, entonces uno puede, y tal vez importante decir eso, o sea, cada herramienta tiene como un propósito. A veces uno Ujú. compra y se compra la caja de 90, ya yo no volví a hacer eso, digamos, cuando yo llegaba, yo quería todos los colores de una sola marca, pero de repente decía, bueno, ya estos no me sirven para hacer esto que quiero, que es más grande, más pequeño, etcétera. Entonces, como que ya tengo como ciertas restricciones para mí misma porque todas tienen diferentes funciones y hay que saber utilizarlas, ¿verdad? Entonces, pues uno va cambiando de una a otra. Y por eso es que uno tiene que tener un montón, que por ahí hay también un montón. Sí, seguro, ¿no? Y aprende uno, uno dice eso que decir, pues de me los compré de todos colores, hubiera comprado uno, lo pruebo y veo si me enamoro, ¿verdad? Porque a veces no es exactamente lo que uno espera. Ahorita fue que se me olvidó la marca de unos que alguna vez me recomendaste y a mí no me pueden faltar. Y ahora es que los tengo ahí guardados, pero yo no sé si a vos te pasa, pero yo ando una cosita así. Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de pronto, cuando tiene uno como un ratillo, se sienta a garabatear, a hacer algo, pero es lo mismo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Es esa pasión por estar creando, rayando y haciendo Uh -huh, letras en uh todo -huh. lado. Yo lo hago igual, pero mi nombre, el de Felipe lo hago igual, con los ojos cerrados por todo Uh lado, -huh. pero yo creo que eso, ¿verdad? Se lleva ahí y se tiene. Pero nada, ves, ya se nos pasó casi una hora. Buenísimo. Instagram nos saca a las 7 de la noche probablemente.
Pero ha sido riquísimo escucharte, Paula, porque y ojalá que para las personas que estuvieron se lleven esta historia de éxito y las impulses si es que están ahí en una transición o a lanzarse a su propio negocio o a cualquier otra cosa que a veces uno, el miedo lo detiene. Si no se intenta, no se sabe si va a funcionar o no. Y yo siempre recuerdo ver a montones de estos inventores famosos que nunca ven sus fracasos como fracasos, los ven como prácticas. 999 veces probé el bombillo, en la 10.000 lo logré. Son prácticas, ¿verdad? Entonces, que no tengan miedo, que se lancen, que escuchen otras historias de éxito de mujeres emprendedoras. Vos sos mamá, sos emprendedora, tenés todas las carreras que tienen las mujeres normalmente y tenés una cantidad de trabajo increíble y no te falta, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, feliz de escuchar la historia de Paula. Cuando ya te veamos en talleres, conocemos de dónde venía, de dónde viene tu carrera. Sí, bueno, sí, es súper, súper importante eso que decís del el miedo siempre va a existir, ¿verdad? Porque es como propio de los seres humanos, es como una reacción ante lo desconocido, es natural en el ser humano, ¿verdad? Es natural, es la naturaleza, hay que afrontarlo y entender eso, de dónde viene, que es natural, ¿verdad? No es como que uno dice, que uno diga, ay, pucha, es que soy débil, que tengo miedo, o sea, no lo voy a lograr porque tengo miedo. Eso es natural, eso es parte de ser humano. Pero también quisiera como decirle a la gente que no se olviden sentir como vamos a ver cómo le digo, no olvidarse que todas esas intenciones, mantener esas intenciones como puras y verdaderas. A veces uno, y ahora estamos expuestos ahora más a tanta información y a tantos emprendedores y a tantas personas que tal vez hacen cosas similares a las que uno hace, pero siempre recordar y hacer las cosas desde un lugar muy sincero y muy auténtico. Porque en el momento en que uno dice, bueno, voy a ver aquella cantidad de cosas, y uno quiere ser a veces esas personas que están ahí afuera. Y la verdad es que todos tenemos nuestros propios objetivos, nuestra experiencia, nuestras historias, nuestras motivaciones, nuestra esencia. Entonces sí creo que hay que, a pesar de tanta exposición a tanta información, como te digo, hay que mantenerse lo más auténtico y sincero, ¿verdad? No ponerse a ver todo lo que está haciendo todos los demás para hacer lo mismo o ¿verdad? Y navegar a ver qué se le ocurre a uno, sino desde lo que uno realmente siente que necesita hacer, que quiere, que lo llena, ¿verdad? Que lo hace feliz, de a partir de ahí siempre acordarse de eso. Cuando ya uno como que pierde esa esencia, no se disfruta. Eso es otra, disfrutar las cosas a pesar de que no sean tan fáciles y estar presentes porque pasamos pensando en lo que nos salió mal, en lo que pasó ayer o en lo que va a pasar mañana y más ahora no podemos hacer otra cosa que estar en el momento en el que estamos, disfrutarlo y si nos está costando pues disfrutar eso y tratar de hacerlo bien y nada, o sea, estar más aquí porque se nos va primero muy rápido el tiempo y la vida y hay que estar nada más pensando en, en lo que tenemos ahorita. Sí, tenés toda la razón. Muchísimas gracias por ese mensaje. Hay que estar en el aquí y en el ahora. Como les dije, si dejan de sentir miedo, tengan miedo. Porque ese miedo lo Exacto. mueve a uno a hacer otras cosas. Pero nada, Paula, yo creo que Y podemos quedarnos un rato. Dime. no, termina ya para yo cerrar también. No, podríamos quedarnos un rato más, pero las redes sociales nos cortan a la hora. En otro momento podemos estar. Sigan a Paula en sus redes sociales, Hipoteca Costa Rica. Y participen si no han participado en los talleres, porque cuando se meten ahí, si uno se desconecta, literalmente no fluye en otra dimensión. Y si no es esa su pasión, al rato la encuentran ahí y se la van a disfrutar. Exacto. Muchas Esto es gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias porque desde el principio, bueno, y vos fuiste como una de las primeras que estuvo en los talleres allá desde aquel lado y participaste casi que en todos y de verdad muchísimas gracias porque además de ese apoyo, digamos, en los talleres y ese interés, después me tomaste en cuenta para este proyecto tan lindo, que yo sé que va a tener, que va para largo, y la verdad es que agradezco muchísimo porque estas relaciones para mí son las más valiosas, que no son solo de trabajo, sino que van más allá y que me dan la oportunidad también de exponer mi trabajo. Entonces, gracias a vos por todo el apoyo. Encantadísima, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos, gracias a los que participaron. Y nos vemos en 2 semanas. Tenemos una invitada súper especial, Lorena Susos, comunicadora. Trabajó muchos años con Ismael Cala y nos trae tips de comunicación, cómo hasta nuestra sonrisa comunica y temas, tips de dicción, lo que es muy importante. A veces no nos damos cuenta si al rato nos hace falta mejorar el tema de pronunciación cuando hablamos. Pero vamos a oír tips de una super experta en comunicación. Gracias a los que estuvieron, gracias Paula de nuevo y nos vemos Gracias a pronto vos. cuando vuelvan los talleres presenciales. Hay que volver a hacer talleres de este lado, por favor. Exacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Listo.